Ô Lula, você pode ir na embaixada da Bolívia, você pode ir na embaixada do Uruguai. Eu falei, eu não tenho mais idade. A minha idade é enfrentá-los de olho no olho. E eu vou enfrentá-los aceitando cumprir o mandato. E quanto mais dias eles me deixarem lá, más Lula va a nacer en este país. Buenas noches, gracias por estar aquí de nuevo en este programa. Esta imagen del expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, es una imagen impactante. Es una imagen que no se hubiera imaginado hace pocos años. Este acto con la multitud que lo protegía, que lo aclamaba previo a entrar a la prisión. Hoy este hombre emblemático de la izquierda de América Latina, un sindicalista de larga trayectoria que se hizo presidente de su país y que tuvo esta responsabilidad en dos ocasiones, dos mandatos de Lula da Silva como presidente y hoy, en 2018, como el favorito de las encuestas en Brasil, con un amplio margen de preferencia en el electorado, pero en una circunstancia judicial que muy probablemente le impedirá estar en la boleta electoral si las cosas continúan el curso hasta el momento que se ha planteado por parte de la justicia brasileña. Hemos seguido este dramático proceso judicial en donde el máximo tribunal de justicia, la Corte Suprema, le negó un habeas corpus y le impidió continuar los procesos judiciales en libertad. Hoy hablaremos con sus abogados. Hoy CNN podrá escuchar de manera directa las explicaciones judiciales y jurídicas de la defensa del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva. Agradezco a Valesca Teixeira Martins y a Cristiano Sanin Martins, los abogados de Lula da Silva, que podamos hablar esta noche sobre lo que ocurre con el expresidente. Bienvenida y bienvenido, gracias por estar aquí. Muchas gracias, es un placer participar en este programa. Un placer estar aquí y poder aclarar este caso emblemático, histórico para nuestro país. Sin la menor duda es un momento histórico para Brasil y para América Latina en su conjunto. Valesca, ¿por qué no describa la situación judicial por la cual atraviesa el expresidente Lula da Silva? Nosotros entendemos que el expresidente Lula es víctima de un proceso, un fenómeno denominado lawfare, que es la combinación, es una guerra jurídica, es la conjugación de las palabras law más warfare. Se trata del abuso y de la mala utilización de los procesos jurídicos para fines de persecución política. Actúa en dimensiones como en la guerra y presupone tácticas, parte del presupuesto de tácticas predeterminadas, como el ataque asimétrico, o sea, son varias acciones sin ninguna materialidad, es decir, sin ninguna prueba. Tienen el objetivo de agotar los recursos financieros de la víctima, los recursos, el tiempo de la víctima en el momento en el que ella se defiende constantemente, deja de practicar la política, la intimidación de los abogados, la intimidación de los familiares, la filtración constante en los medios por parte de la investigación con el objetivo de violar la presunción de inocencia, es decir, demonizando y deslegitimando a esa víctima, a ese adversario político elegido. Es un proceso que es asimétrico y que realmente es un fenómeno que se ha venido repitiendo no solo en Brasil, sino en otras partes de América Latina. Abogado Cristiano Sanin Martins, estamos también observando cosas como lo ocurrido en el máximo tribunal, en la Corte Suprema. Se negó el habeas corpus que solicitaban ustedes para que Lula da Silva pudiera continuar con estos procesos abiertos en libertad. ¿Cómo es que se dio este proceso? Fue una votación 6-5, es decir, una votación dividida. ¿Qué es lo que se jugó en el máximo tribunal de justicia que le negó a Lula continuar en libertad para continuar estos procesos?
Fue una votación bastante apretada y que, desde nuestro punto de vista, empequeñeció la garantía constitucional de la presunción de la inocencia. Es necesario aclarar que la Constitución Federal brasileña prevé que nadie será considerado culpable hasta la existencia de una decisión condenatoria contra la cual no quepa ningún recurso. El expresidente Lula no tiene ninguna decisión condenatoria definitiva contra él. Entonces, por las letras de la Constitución, no podría ser considerado culpable y, por lo tanto, no le podría ser impuesto el inicio del cumplimiento de una pena, tal como ocurrió. Nuestra Constitución hizo una elección consciente de que la presunción de la inocencia debe valer hasta la decisión final. Abogado, se ha planteado un tema de jurisprudencia en Brasil. Esta jurisprudencia que indica que alguien que ha recibido una sentencia en una primera instancia y en una segunda instancia y que esta sentencia implica cárcel, como es el caso de Lula da Silva por más de 12 años, en ese caso debe continuar el proceso en la cárcel. ¿Cómo se contrapone esta jurisprudencia existente con todo lo que ha explicado usted? En realidad, la Suprema Corte hasta 2016 aplicaba el principio de la presunción de la inocencia exactamente de la manera como está dispuesto en la Constitución. En 2016 hubo una votación también por 6 votos a 5 en la cual la Suprema Corte definió que sería posible anticipar el cumplimiento de la pena a partir de una decisión de una segunda instancia. Sin embargo, incluso después de esta votación en 2016, otros ministros siguen concediendo resoluciones preliminares y órdenes de habeas corpus en la extensión prevista en la Constitución. Es decir, no existe hoy en Brasil ninguna seguridad jurídica en relación a la extensión del principio de la presunción de la inocencia. Si nosotros hoy distribuimos 10 habeas corpus en la Suprema Corte, es posible que tengamos 6 resoluciones preliminares de algunos ministros y sean negadas otras 4 resoluciones preliminares por otros ministros. Es decir, existe lamentablemente una cierta lotería en relación a la posición de cada ministro, de cada uno de los 11 ministros de la Suprema Corte. Por eso es posible y necesario que exista una nueva votación en una acción que discuta en tesis el principio para que la Suprema Corte pueda definir una tesis y esa tesis sea aplicada no solo al expresidente Lula, sino a todos los ciudadanos que estén en la misma situación jurídica. ¿Es posible que eso ocurra en este momento? ¿Ustedes ya solicitaron formalmente al máximo tribunal que esto suceda, que hagan esta revisión? Sí, en realidad existe, el requerimiento fue hecho por algunas entidades brasileñas, tales como defensorías públicas, institutos de garantías, entre otros, la propia Orden de los Abogados de Brasil, pidiendo a la Suprema Corte, frente a esa inestabilidad en sus propias decisiones, que se fije una tesis jurídica que sea aplicada a todos y cualquier ciudadano que esté en la misma situación jurídica. Si eso ocurre favorablemente, ¿podríamos ver a Lula da Silva libre pronto? Nuestra expectativa es que esta orden de aprehensión sea revocada, sea superada lo más brevemente posible, ya sea porque es incompatible con la Constitución Federal o sea porque fue proferida con bases en una condena que no tiene bases jurídicas. El expresidente Lula fue condenado
según la propia decisión, por la práctica de actos indefinidos, actos indeterminados. Y nadie puede ser condenado por la práctica de actos indeterminados. En cualquier lugar del mundo, una persona solo puede ser condenada si existe la prueba de que cometió una conducta y esa conducta está definida por la ley como un delito. Y esto no ocurrió en el caso del expresidente Lula. Cristiano Valesca, vamos a hacer una pausa y regresamos en esta conversación. Volvemos. Regresamos en esta conversación con los abogados del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, Cristiano Zanin Martins y Valesca Teixeira Martins. Valesca, usted ha descrito esta situación como un ataque asimétrico. Ha usado un concepto de guerra judicial y jurídica en contra de una persona y lo describió con mucha puntualidad. ¿Cuántas acusaciones y de qué tipo tiene el expresidente Lula da Silva abiertos en la justicia brasileña? Dentro de la operación Lava Jato son 3 acusaciones, 3 denuncias que se convirtieron en 3 procesos y existen otras 6 acciones en otras comarcas de Brasil, especialmente en Brasilia. Pero es importante recordar que ninguna de estas acusaciones contiene ninguna prueba o ni siquiera lógica en la narración de los hechos. Es decir, se trata de procesos que inician a través de denuncias de los medios de comunicación, que empiezan a través de denuncias de partes de los medios y se convierten en procesos criminales. Así que lo que observamos aquí es una colaboración que incluso ya denunciamos en el Comité de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra en 2016, que es la colaboración entre partes de los medios de comunicación y el Poder Judicial, en que uno retroalimenta al otro a través de noticias falsas y procesos falsos que siempre tienen el objetivo de obtener un resultado de deslegitimación y de demonización de un adversario político. Se ha focalizado la atención en un departamento, en una propiedad que se presume está en posesión o estuvo en posesión del expresidente Lula da Silva. ¿Podría explicarnos, en este caso en particular, en esta parte de las acusaciones, en qué consiste la acusación, cuáles son los elementos que se han puesto judicialmente a la mesa para acusar a Lula y cómo se defiende de esto, del caso del departamento en un balneario? Habría recibido por nombramientos a la directoría de Petrobras, que es la petrolífera brasileña. Dicen que habría recibido un departamento en el Guarujá, en el estado de São Paulo. Lo que sucede es que después de un proceso en el que 73 testigos fueron oídos, ninguno de estos testigos puede señalar ningún acto ilegal por parte del expresidente, ni durante la presidencia ni después de ella. Probamos que los actos de nombramiento no eran hechos por el presidente. No hay ningún elemento que corrobore ningún tipo de participación o injerencia del expresidente en Petrobras. Por otro lado, quedó comprobado que el departamento, la propiedad de este departamento, no es del expresidente Lula y nunca lo fue. Nunca tuvo la posesión de este departamento, nunca tuvo las llaves de este departamento. Simplemente fue una vez al departamento para verificar si utilizaría un crédito que tenía en una cooperativa para la adquisición de una unidad habitacional y que podría ser aquella, cosa que él rechazó por completo. Él nunca le gustó este departamento. Así que no tenemos aquí ninguna prueba de propiedad ni de posesión. Más adelante en el proceso comprobamos que este departamento había sido enajenado por la OAS, por la constructora OAS, involucrada en el proceso,
en favor de un fondo de inversión inmobiliaria, de manera que este departamento ya no era de la constructora, no era de Lula ni de la constructora. El valor económico ya había sido cedido, de manera que la acusación no tiene materialidad, no tiene lógica y no quedó comprobada. No solo la acusación dice que no hay pruebas, sino que nosotros alegamos que nosotros probamos la inocencia. Las pruebas de inocencia están ahí y Lula fue condenado pese a esas pruebas de inocencia. Cristiano, el juez Sergio Moro se ha convertido en una celebridad internacional por los procesos abiertos en otros países a partir de la investigación del maxi proceso llamado Lavallato. Estamos frente a una figura judicial de alto relieve que es quien acusa y quien lleva a cabo la investigación en contra de Lula da Silva. ¿Cómo entender la figura de Sergio Moro, alabado o reconocido por sus contribuciones en la justicia internacional, con muchos casos abiertos en 12 o 13 países, y el contraste con el caso Lula da Silva? Bueno, en primer lugar, desde mi punto de vista, la figura del juez es incompatible con la figura de una celebridad. El juez debe ser una persona que juzga el proceso de acuerdo con aquello que consta, de acuerdo con aquello que haya sido probado. No tiene que figurar, no tiene que proyectarse con base en un juicio. Y solamente esa situación, desde mi punto de vista, ya demuestra algo extraño que está pasando aquí en Brasil, la figura del juez como una celebridad. En relación al expresidente Lula, nosotros demostramos que existen diversos elementos demostrando que ese juez no tiene la imparcialidad necesaria para juzgar al expresidente Lula. Ese juez ha practicado diversos actos objetivos y comprobados que muestran que no existe la necesaria equidistancia entre el juez y las partes. Nosotros, ese es un punto que incluso está tratado en el comunicado individual que nosotros hicimos a la ONU en 2016. Todas las personas tienen derecho a un juicio justo, imparcial e independiente. Y nosotros entendemos que el expresidente Lula no tuvo un juicio en Brasil con esas cualidades. El expresidente Lula se considera hoy un preso político porque fue condenado en un proceso sin haber cometido ningún delito y hoy se encuentra en la prisión con base en esa sentencia que revela una absoluta fragilidad jurídica. Cristiano Valesca, hacemos una pausa y después de la pausa regresamos en esta conversación. Bueno, se termina el tiempo de esta entrevista, Cristiano Valesca. La pregunta es, Luis Inácio Lula da Silva, expresidente de Brasil, ¿podrá o no podrá competir nuevamente por la presidencia de su país en el marco de cosas en las que estamos? ¿Cuál es el análisis, Valesca? ¿Cuáles son sus escenarios jurídicos, judiciales y políticos? Y sociales también, pregunto, Valesca. En este momento, el expresidente fue condenado, en nuestra opinión, sin ninguna fundamentación, pero esto no lo elimina de las elecciones de 2018. Él puede registrarse, si lo desea, como candidato en agosto de 2018. Hasta entonces esperamos que esta injusticia que fue cometida contra el expresidente se suspenda y, por lo tanto, él no pierda en el futuro, porque aún no ha perdido sus derechos políticos, y también que la población brasileña pueda votar en quien lo desee para que sea el dirigente máximo de su país. Es un derecho no solo del expresidente Lula, sino también del pueblo brasileño. Cristiano, si no logran
revertir el proceso del habeas corpus y Lula da Silva se mantiene en la cárcel en una segunda instancia y no se resuelve definitivamente el juicio, aún así puede competir por la presidencia dentro de la cárcel con un proceso inconcluso? En tesis, eso no sería de acuerdo con la ley un problema. No habría ningún tipo de obstáculo para que eso ocurriera. Sin embargo, el escenario que nosotros trabajamos es de que exista una reversión de esta presión en un corto espacio de tiempo, porque es absolutamente contraria a nuestra Constitución Federal. Nosotros esperamos realmente que nuestra Suprema Corte vuelva a aplicar el principio de la presunción de la inocencia con la extensión que está prevista en la Constitución. Y eso evidentemente también tendría como consecuencia sacar al expresidente Lula de la prisión, porque él no cometió ningún delito, no debe cumplir una pena, y quien está en la prisión sin cumplir una pena es un preso político. Cristiano Valesca, terminamos este programa, se acabó el tiempo, pero un último comentario de su parte. Ustedes dicen que Lula da Silva es un preso político. Si es un preso político, con las actuales autoridades judiciales y políticas en Brasil, ¿qué expectativas reales tienen de poder revertir el proceso para que Lula pueda participar? Valesca, para terminar. En el ámbito internacional, presentamos un protocolo el viernes, una medida cautelar frente en el Comité de Derechos Humanos de la ONU, pidiendo que sea liberado inmediatamente, porque entendemos que se trata de una prisión arbitraria. Lula fue aprehendido en un proceso en el que no fueron observadas sus pruebas de inocencia, en un proceso que fue acelerado, y fue aprehendido aunque no se habían agotado la jurisdicción de la Corte de Apelaciones, que es nuestro Tribunal Regional Federal. Por lo tanto, esperamos que en el futuro un tribunal parcial, independiente, reconozca esta injusticia y libere al expresidente Lula para que éste pueda no solo seguir adelante con su vida, por así decirlo, estar con su familia, cuidar a su salud, sino que también pueda presentarse como candidato si lo desea. Pues estaremos siguiendo este proceso en torno a esta figura de Luis Ignacio Lula da Silva. Gracias a sus abogados por esta conversación. Seguiremos en contacto si me lo permiten. Gracias Cristiano Sanín Marchins y Valesca Teixeira Marchín. A los dos, gracias. Buenas noches y hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. A los dos, gracias. Y gracias a usted que nos permitió acompañarle en este programa. Desde luego seguiremos esta circunstancia que envuelve a una de las figuras más importantes de la política en América Latina y desde luego en Brasil. Volveremos con el tema. Por lo pronto, gracias, buenas noches y hasta entonces.